En primer lugar, les agradezco la invitación. ¿Ustedes prefieren que yo hable con micrófono o sin micrófono? Mejor con micrófono. Con micrófono, ok. Sin boca. Eso, buena suerte. Bueno, son gajes del oficio. A ver, la invitación que me hicieron es una invitación que yo agradecí, en el vaso, la copa. Es una invitación que ni en mis mejores sueños yo hubiera imaginado recibir. En este sentido, que era la confluencia entre un proceso de reflexión que se hizo y se sigue haciendo en el ámbito académico, pero que también se vincula a intereses políticos. Y la verdad es que yo no voy a definir para esta exposición un carácter, no le voy a dar un carácter exclusivamente académico, está definido desde, si se quiere, mi subjetividad política. Eso no me va a mí a restar fuerzas para encarar ciertos desafíos y poder decir ciertas cosas que desde el punto de vista político que yo sostengo me parecen dolorosas, ¿no? Y efectivamente, como decía Guillermo, hay veces que las ciencias sociales se quedaron sin cosas para decir y hay veces que las ciencias sociales están diciendo o dijeron cosas que los militantes políticos y quienes tienen ciertos intereses políticos deberían tener muy en cuenta. Y yo me voy a tratar de ocupar un poco de eso, de poner en la mesa de discusión algunas ideas que yo creo que los proyectos políticos deberían tener en cuenta y que son algunas ideas a propósito de la situación de los sectores populares. Para ir aclarando los términos, yo lo primero que diría es que cuando yo hablo de sectores populares lo hago con una comodidad mayúscula, que es evitarme cualquier clase de teorización muy sofisticada sobre si son clases, son sectores subalternos. En principio hablamos de los estratos más bajos de la escala social en términos de remuneraciones y de títulos universitarios o de títulos educativos, porque no hay títulos universitarios en los sectores populares. Digamos, si se quiere muy ingenuamente, estamos hablando de los más pobres de nuestra sociedad y estamos hablando, en mi caso específicamente, de pobres que residen en grandes aglomeraciones urbanas, en los conurbados y en las conurbaciones de grandes ciudades de América del Sur, y básicamente yo me refiero a Buenos Aires. He tenido alguna experiencia de investigación en Río de Janeiro y alguna otra ya no tan en el Cono Sur en México. ¿Cuáles son las ideas que yo quiero exponerles a propósito de los sectores populares que me parece que son importantes para tener en cuenta en los procesos políticos actuales? La primera idea que voy a referir muy brevemente es la de lo que voy a llamar la brecha constitutiva de los sectores populares actualmente. La segunda idea tiene que ver con una idea muy vieja de la tradición antropológica, pero que tiene una noción que yo no voy a elaborar de forma sofisticadísimamente académica, que es la noción del relativismo. Quiero referirme en tercer lugar a las experiencias políticas de los sectores populares. Quiero referirme en cuarto lugar a las experiencias musicales de los sectores populares, muy brevemente en cada caso, porque si no serían años de estar hablando y ustedes no me aguantarían. Y en último lugar quiero referirme a la situación de los intelectuales respecto de las clases populares para ir terminando. En lo primero, yo la verdad que nunca en mi vida expuse este tipo de datos, pero me imaginaba la situación y dije, este tipo de datos tiene que ser expuesto. Y es algunos datos sociodemográficos de la Argentina contemporánea para poder entender la situación de los sectores populares. Hay un índice que mide la desigualdad en las sociedades y la compara. Yo no voy a hacer acá ninguna exposición de ese índice. Lo único que quiero decir es que el índice que mide la desigualdad nos muestra que luego de un pico de desigualdad extrema que hubo entre el año 2001 y 2004, en el año 2010 la Argentina
mejoró en ese índice, quiere decir que la distribución del ingreso se hizo más igualitaria y que los niveles de esa igualdad mayor en la distribución del ingreso se parecían mucho a los del año 1992. ¿Sí? Hay otro dato sociodemográfico importante que es que hacia el año 2010 y también en el 2011 Argentina alcanzó niveles de indigencia y pobreza que habían bajado muchísimo respecto de 2001, 2002, 2003 y 2004. Y que esos niveles de indigencia y de pobreza, que son mucho mejores, bajó la pobreza y bajó la indigencia, se parecen bastante a los de 1992. Y también, estoy refiriendo muy cualitativamente la información como simplemente para situarnos en una idea, es el empleo creció hacia 2010-2011 de forma tal que las tasas de empleo se parecen bastante a las de 2002 y se supera la crisis y las tasas de desempleo que habían sido altísimas, como todos ustedes deben saber o recordar, en los años 2001, 2002, 2003. ¿Por qué traigo estos datos? La primera razón es que, digamos, todo lo que nos recuperamos, que es muchísimo, nos llega para estar más o menos igual que en 1992, que si ustedes se acuerdan, son 3 años después de la hiperinflación del 89. Más aún, hay una investigadora y una socióloga, Mariana González, que compara estas series con las de los años 50 y 60 y lo que muestra es, sí, es cierto, estamos ahora muchísimo mejor que en el 2002, casi como en el 92, pero estamos muy por debajo de lo que éramos en los años 50 y en los años 60. Yo, a ver, creo que no hay un gobierno que en Argentina haya hecho más por resolver este tipo de situaciones que el gobierno, que puede que ustedes no están de acuerdo, digamos, mi creencia personal, que hayan hecho más por resolver situaciones de pobreza que hizo este gobierno. Y sin embargo, los niveles de pobreza que tenemos son altísimos. No digo que sea culpa del gobierno, sino, quiero decir, la configuración social en la que existen los sectores populares en la Argentina contemporánea es una configuración social que incluye niveles de pobreza muchísimo más altos que los que estuvieron acostumbrados a soportar mi papá, mi abuelo. Yo tengo 48 años. No sé, ubíquense más o menos en el tiempo más. Quiero decir, para las personas que nacieron en los años 60, 50, 40, los niveles de desigualdad que vivimos y de exclusión que vivimos son grandes. Pero para quienes nacieron después de estos años, ese proceso en parte se está revirtiendo dentro de una sociedad que básicamente es distinta. Y dentro de esa distinción, de diferencia que cabe la sociedad argentina de los últimos 40 años respecto de la de los años 50, 60, está el hecho de que los sectores populares viven en buena parte, sobre todo en las zonas conurbadas, en condiciones de segregación espacial bastante alta, de una lejanía muy grande. Y eso es lo que en una conversación que teníamos antes de esta charla con Eva, se condensa en la siguiente percepción. Nosotros estamos tan lejos de la experiencia de los sujetos, de una parte de los sectores populares, que no sabemos ni siquiera lo que piensan. Y no sabemos si nos permitimos ignorar que detrás de esa brecha social, de ese abismo social que se abrió, hay otro punto de vista. Y nosotros en realidad lo que hacemos también es proyectar nuestras ideas sobre lo que son, deberían ser, o lo mal que hacen, o lo bien que hacen sus intervenciones sociales, los sujetos de los sectores populares. Entonces, estos datos cuantitativos son simplemente para situar la distancia y el grado de decisión y de separación en la que nosotros, o muchos de nosotros, vivimos respecto de los sujetos de los sectores populares. La segunda cosa, y entonces tiene más sentido, es que yo quería referirme a una noción que durante muchísimo tiempo guió la práctica de los antropólogos
que es válida para entender otras formas de experiencia que existen en nuestra propia sociedad, entender la diversidad de nuestra propia sociedad, que es la noción de relativismo. Y voy a empezar con un ejemplo que no tiene nada que ver con los temas de la experiencia de los sectores populares, pero es: si yo voy a la luna y me pongo a describir la luna y digo que para decir cómo es la luna, imagínense yo que les voy contando, bueno, y acá no hay un cine, y acá no hay un micrófono, y acá en la luna no hay computadoras. El problema que tendría esa descripción desde el punto de vista lógico es que es una descripción por la negativa y está proyectando sobre la experiencia de la luna en realidad lo que es propio de alguien que conoce el planeta Tierra en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere hacer una descripción de algo que es diverso de uno, tiene que poder suspender los parámetros de su propia experiencia. Yo no puedo ir a la luna y pensar que hay un cine. Yo no puedo ir a la luna y pensar que hay micrófonos. Yo no puedo ir a la luna y pensar que hay humanos. Bueno, yo puedo ir a otros mundos sociales y entrar de buena fe a pensar que, aunque ellos no tengan mis mismos puntos de vista y mis mismos valores, tienen sus valores y sus puntos de vista. Y que yo no puedo hacer una descripción de los otros en negativo. Y en referencia a los sectores populares esto es muy importante, porque casi siempre, en las ciencias sociales inclusive, y muy contemporáneamente todavía, y muchas veces en el marco de las más desarrolladas y sofisticadas investigaciones sobre los sectores populares, se sigue describiendo la experiencia de los sectores populares en términos negativos, como carentes, como desposeídos de cualquier saber, de cualquier cualidad. Voy a dar un ejemplo muy simple para que se vea que un ejemplo que ocurrió en Brasil, Carolina. Hay una antropóloga muy famosa que hizo una investigación, que escribió un libro sobre una antropóloga estadounidense que habría mostrado ella que las madres muy pobres dejan morir a sus hijos en situaciones de extrema pobreza porque están tan habituadas a la muerte de sus hijos que ya no tienen ni recursos ni posibilidades de llanto por esos hijos. Frente a esa percepción, sus propias alumnas y buena parte de la bibliografía mostraba que no era que las personas no hacían nada, ni que no podían llorar, ni que no sufrían la muerte de los hijos, sino que desarrollaban alguna actividad, solamente que esa antropóloga había tenido la capacidad de describir en positivo y solo describía en negativo la actividad de esas madres. ¿Qué hacían esas madres? Esas madres rezaban, esas madres intercedían en relaciones sociales para ver qué podían hacer por los hijos. Alguien podrá decir, bueno, rezar no sirve porque yo no creo en Dios. Bueno, está bien, pero no podés decir que no harán nada. Uno puede entender que no se puede describir al otro en negativo, aún sin compartir el valor que tienen esas prácticas para esas otras personas. ¿Sí? Pero digo, lo primero para acercarse a la experiencia de los sectores populares es no describirlo en negativo, aún no compartiendo el valor de esa experiencia. Si los otros quieren comerse a los chicos crudos, bueno, es algo que hacen, no es que no hacen nada, tampoco es que se comen a los chicos crudos. Pero independientemente del valor que tenga esa experiencia para mí, esa experiencia es en positivo para ellos. Y esto, yo les decía, para conectarlo con la primera de las ideas que tracé, es fundamental en una sociedad como la nuestra, donde hemos vivido una escisión brutal. Porque si los niveles de pobreza aún mejorando, si los niveles de desigualdad aún mejorando, si la tasa de empleo aún mejorando, no llega a ser los de la sociedad más o menos integrada que tuvimos en los años 50 y 60, quiere decir que los sectores populares nos quedan muy lejos, y cuanto más lejos nos queda algo, más difícil es captar la positividad de su punto de vista, más difícil es captar su experiencia. ¿Sí? Entonces, cuanto más desigualdad, cuanto más separación tenemos en la sociedad, más deberíamos tener esa calidad interpretativa que nos permite entender
o buscar el punto de vista del otro y sobre todo negarnos de antemano a negar que la experiencia de los otros tenga algún valor para nosotros. En ese contexto hay una experiencia que yo quiero citar básicamente porque continúa la lógica de los ejemplos y tal vez tiene algo que ver con algunas discusiones políticas. ¿Puedo contar una historia, una pequeña historia que es la siguiente? Es que yo me iba a parar. Bueno, pero tenés el micrófono, puedes sacarlo. Ok. Que yo me iba a parar porque yo la verdad es que en un momento entro en la historia es la siguiente. Cuando yo empecé mi trabajo de campo en el año 1995, fui a un barrio que sería el segundo cordón industrial del Gran Buenos Aires, el segundo cordón ya no industrial del Gran Buenos Aires. Gracias. Y me acerqué a un núcleo de militantes de lo que en esa época era el FREPASO, la Alianza, la formación política que llevó de la Rúa al gobierno. Y fui a una reunión de ese grupo de militantes y el FREPASO era de origen peronista, entonces vino un dirigente dualdista y le explicó a la gente lo siguiente: ustedes están desempleados y por eso son pobres. Y el desempleo se debe a que el tipo de cambio, la evaluación del peso argentino, está sobrevaluado y por eso hay muchas importaciones y por eso las fábricas de calzado donde ustedes trabajan, porque la gente trabajaba en fábricas de calzado, las fábricas de calzado cierran y ustedes no tienen trabajo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la política económica y para cambiar la política económica tenemos que derrotar a Menem en las elecciones y para derrotar a Menem en las elecciones tenemos que llevar a De la Rúa y a Chacho Álvarez. Subrayo en este momento de la historia que es que el dirigente político, usted puede estar de acuerdo o no que esa era la causa del desempleo, pero les di una explicación que vamos a decir es una explicación sociopolítica del desempleo, ¿no? Una explicación socioeconómica del desempleo. Cuando yo salgo de esa reunión con el grupo de militantes del FREPASO, que yo creía que ese grupo de militantes del FREPASO no iba a tener de ninguna manera la reacción que les voy a contar, me encuentro con uno de los militantes que se para en un farolito que había y se pone así y me mira y me dice: el dirigente tiene razón en decirlo del desempleo, pero en mi caso no es así, y se queda callado. Y yo no entendí, digamos, pero ese silencio fue importantísimo porque fue una invitación a mi asombro y yo no supe asombrarme porque no sabía qué me estaba diciendo. Y me quedé como un idiota mirándolo y el tipo se quedó tanto tiempo esperando a mi asombro que al final dijo: bueno, te lo voy a decir yo porque sos un idiota. Dice: no es así. Porque te voy a contar, yo fui a presentar mi currículum a Coto, que era un supermercado, para ser repositor y fuimos con un amigo y a él le salió el trabajo y a mí no. ¿Cómo te explicas eso? Y de nuevo hizo el silencio, me llamó al asombro y yo seguía sin entender porque yo en mi cabeza le iba a decir más o menos con las cifras esas que les dije: bueno, el desempleo es estadístico, te podía tocar a vos tocar, si hay 10% de desempleo, vos tenías un 10% de posibilidades de quedar sin trabajo. Pero la invitación a mi asombro no era para que yo pensara o dijera eso, yo no me acuerdo qué es lo que le contesté en ese momento, sino para decirme: no, pero lo que a mí me pasa es que me hicieron un gualicho. Yo me quedo pensando y digo: ¿y por qué fue eso? Y entonces me cuenta una historia que dice que la cuñada de él se había enamorado de él y había querido ganar su corazón y le había hecho un trabajo, una brujería, y que el trabajo había salido mal y que entonces la brujería, en lugar de ganar el corazón de él para la cuñada, le saboteó la vida, se desorganizó y todo le salía mal. Fíjense ustedes
que si en un primer momento de esa historia que yo les acabo de contar, el dirigente político hablaba de causas socioeconómicas del desempleo, mi amigo y informante en ese momento, él entendía que las causas del desempleo eran muy otras. Eran un gualicho, eran una enfermedad personal. Pero claro, yo no contento con no responder a las invitaciones al asombro que él me hacía, me di el lujo de hacer interpretaciones psicoanalíticas. Y entonces, lo que yo pensaba era, claro, este pibe quiere salir con la esposa del hermano, lo cual es una locura, y entonces, como le da mucha culpa, se autosabotea y las cosas le salen mal. Y entonces, digamos, hecha esta conclusión para mí mismo, lo que le dije es, bueno, quédate tranquilo, ya se te va a pasar. Porque, digamos, yo quería desculpabilizarlo y desangustiarlo. Y el tipo me dice, no, yo estoy haciendo un trabajo para sacarme ese trabajo de encima. Y el tipo tenía una disciplina de monje para ir a un curandero, al que yo lo acompañé durante un año, donde se fue deshaciendo teóricamente del embrujamiento que había sufrido. Ahora, la historia podría seguir, pero yo no tengo muchísimo tiempo para contarles más de esa historia. Pero lo que sí yo quería subrayar es, para nosotros religión quiere decir una actividad que se hace en la iglesia, que tiene que ver con las almas, que muy remotamente tiene que ver con la cura del cuerpo y de la vida. Y para este pibe, y para los 7 informantes que yo tuve en ese grupo de militantes del FREPASO, sin contar el resto de la gente que no estaba politizada en ese lugar, la religión era el primer recurso, más que la religión, las fuerzas sobrenaturales, que en realidad no son sobrenaturales, sino que estaban ahí, no estaban en el más allá, estaban en el más acá, eran el primer principio explicativo de muchas formas de sufrimiento de todos los días. Entonces, quiero decir, cuando yo llamo a tratar de entender, más allá del valor de esa experiencia, el carácter positivo de esa experiencia, el carácter no negativo, digamos, no es que le faltan, no le falta, al pibe ese no le faltaba un psicoanalista, tampoco le faltaba que le explicaran el desempleo en términos socioeconómicos. Él tenía sus categorías. Alguien puede decir que estaba equivocadísimo, puede ser, pero eran sus categorías.